Los objetivos de esta presentación son mostrar la evidencia actual sobre el uso de la monitorización invasiva de la presión intracraneal, dar a conocer su disponibilidad en nuestro país, plantear los desafíos para su uso y motivar su utilización de una manera más generalizada. Para esta presentación no tenemos conflicto de interés. La idea de que la presión intracraneal es un factor importante en el manejo del paciente neurocrítico no es algo nuevo, sino que ya desde hace muchas décadas se demostró que un aumento de la presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio, y sobre todo cuando está refractaria a tratamiento, se relaciona con peores resultados neurológicos para los pacientes. Ya en épocas más actuales se ha demostrado también que incluso periodos breves de aumento de presión intracraneal se relaciona con peor pronóstico a largo plazo. Esto ocurre porque después del daño inicial ocurre un daño cerebral secundario en el trauma craneoencefálico, donde tanto horas como días después del trauma puede haber un efecto tóxico directo de la sangre al parénquima cerebral adyacente, y además por diferentes mecanismos ocurre un edema perilesional que puede aumentar la presión intracraneal. Es por esto de que ya desde la década de 1970 en Estados Unidos y otros países se planteó la importancia de la monitorización invasiva de la presión intracraneal. Existen diferentes monitores que pueden lograr este fin. Sin embargo, el más utilizado y el que se considera como el gold estándar es la ventriculostomía. Este tiene la ventaja que además de monitorizar la presión intracraneal, permite drenar líquido cefalorraquídeo siendo terapéutico. Es por esto que ese es el método recomendado por las guías de la Brain Trauma Foundation. Sin embargo, tiene sus limitaciones, ya que en trauma craneoencefálico severo los ventrículos pueden ser de muy pequeño tamaño y de difícil canalización, obligando a la utilización de otros métodos. Aquí podemos ver la ventaja que también nos permite drenar líquido cefalorraquídeo que se encuentra sanguinolento en estos pacientes. Debido a la idea teórica de que la monitorización de la presión intracraneal era un factor importante, este se convirtió en un estándar en Estados Unidos y se empezó a utilizar incluso antes de haber evidencia científica que justificara su uso. Es por eso que en el 2012 se publica este estudio, que es el Best Trip Trial. Este estudio es importante ya que es el primer estudio prospectivo y aleatorizado sobre la monitorización invasiva de presión intracraneal. Este estudio se realizó en Bolivia y Ecuador debido a las limitaciones éticas de realizarlo en Estados Unidos, donde ya era un estándar su uso. Controversialmente, este estudio demostró que no había diferencia en los resultados de los pacientes que se manejaban con monitorización invasiva de la presión intracraneal y aquellos que se manejaban solamente con examen neurológico repetido y con tomografía seriada. Sin embargo, este estudio fue bastante controversial y criticado, sobre todo el hecho de que se realizara en Latinoamérica, donde los médicos tratantes no estaban acostumbrados a utilizar estos monitores, y puede ser que este sea el motivo por el cual los resultados no fueron los esperados. Es por esta razón que en los siguientes años se realizaron, esta vez sí en Estados Unidos, diferentes estudios, aunque no aleatorizados, donde se demostró que en hospitales donde se utilizaba mayor cantidad de monitores de presión intracraneal, tenían mejores resultados que los hospitales en los cuales se utilizaban en menor medida. Ya posterior a este, diferentes organizaciones como la Brain Trauma Foundation o la American College of Surgeons publicaron sus propios criterios de cuáles pacientes ameritaban la utilización de estos monitores. Y se publicaron estudios donde se demostró que los hospitales que se aferraban más a las guías de la Brain Trauma Foundation, incluyendo lo relacionado con la monitorización de presión intracraneal, tenían mejores resultados que los hospitales que no se aferraban o que lo hacían en menor medida. La colocación de un monitor de presión intracraneal es un procedimiento sencillo que puede realizar cualquier neurocirujano. Se puede realizar en la unidad de cuidados intensivos o en quirófano. No se necesita ninguna herramienta eléctrica, ya que el trépano se puede realizar con un taladro helicoidal manual, como vemos en el video. Una vez que realizamos un trépano de pequeño diámetro, procedemos a colocar el monitor, el cual puede ser intraparenquimatoso o puede ser ventricular. Una vez colocado, procedemos a conectarlo al monitor y este nos dará de manera automática el valor de la presión intracraneal y nos dará la onda, y ya para nosotros solo nos corresponde interpretarlo. Aunque existen diferentes monitores de presión intracraneal disponibles en la República Dominicana que se pueden adquirir de manera privada, el que nos interesa es este, ya que es el primero que puede ser adquirido a través de los seguros médicos. Este monitor tiene la ventaja que además de medir la presión intracraneal, permite medir la temperatura cerebral.
Esto es importante ya que se ha demostrado que un aumento de la temperatura cerebral se relaciona de manera directa con la presión intracraneal y que no hay correlación directa entre la temperatura cerebral y la temperatura corporal, por lo cual resulta interesante medir la temperatura cerebral y posiblemente utilizarlo como un target terapéutico. Esta es la primera vez que se colocó uno de estos monitores en el hospital Dr. Darío Contreras a un paciente que se encontraba ingresado en la unidad de cuidados intensivos. A través de la colocación de este monitor pudimos demostrar que el paciente tenía una presión intracraneana de 36 milímetros de mercurio y nos ayudó a tomar la decisión de realizar una craneotomía descompresiva. Posterior a esto, en el Hospital Juan Bosch de La Vega se realizó el primer curso teórico práctico de monitorización de presión intracraneana, donde tantos residentes de neurocirugía como de emergenciología aprendieron a colocar estos monitores utilizando modelos anatómicos animales. Gracias a este primer caso que se realizó y a otros, y a la realización de este curso, se pudo lograr que por primera vez a SENASA autorizara la colocación de estos monitores, el cual se colocó en el Hospital Profesor Juan Bosch de La Vega. Y de hecho, si revisamos la página web de SENASA, podemos ver que hay un código afín a este procedimiento, que es el de implantación de dispositivos para monitorización para la presión intracraneana. Sin embargo, la utilización de estos monitores no deja de tener desafíos, sobre todo el hecho de que el manejo del paciente neurocrítico no corresponde solamente al neurocirujano o al neurólogo, sino que debemos colaborar con otros especialistas como son los intensivistas. Y muchas veces nuestros objetivos o lo que buscamos no se encuentran afín con lo que ellos buscan. Otro de los grandes desafíos sigue siendo los seguros médicos, aunque ha sido autorizado y costeado completamente por SENASA, en otras ocasiones también ha sido denegado. Y todo depende del auditor que toque en el momento. Y resulta muy difícil ser costeado de manera directa por los familiares del paciente por su alto costo y también tomar en cuenta que los pacientes que sufren trauma craneoencefálico suelen ser personas de bajos recursos. Otro de los desafíos es, una vez que ya medimos la presión intracraneana, ¿qué hacemos con ese valor? La craneotomía descompresiva ha sido por muchos años considerado como el estándar en el manejo quirúrgico de los pacientes con hipertensión intracraneana. Sin embargo, ya nos demostró el estudio DETRA en el 2011 y el Rescue ICP en 2016 que aunque la craneotomía descompresiva disminuye la mortalidad de los pacientes y la estadía en la unidad de cuidados intensivos, lo hace a expensas de aumentar la cantidad de pacientes que terminan en estado vegetativo o con un deterioro neurológico importante. Por lo cual debemos reflexionar si estamos salvando vidas, pero a expensas de mandar pacientes con un deterioro neurológico grave a sus hogares y disminuyendo la calidad de vida de sus familiares. Es por este motivo que en los últimos años también han surgido nuevas técnicas quirúrgicas que de manera adyuvante a la craneotomía descompresiva han aparecido como un salvavidas. Entre estas está el uso de la cisternostomía basal. La cisternostomía no es más que abrir las cisternas basales y colocar un catéter que drene de manera continua líquido cefalorraquídeo. La cisternostomía ha demostrado no solamente que disminuye la estadía de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad, sino también que mejora el estado neurológico de los pacientes a largo plazo. Otro de los desafíos es, ¿qué hacemos en el caso de que queramos medir la presión intracraneana, pero que por algún motivo u otro no contemos con un monitor de presión intracraneana? Existen también métodos no invasivos y que tampoco son continuos de monitorización de presión intracraneal, como es la medición de la vaina del nervio óptico. El nervio óptico se encuentra bañado de líquido cefalorraquídeo y su medición nos proporciona de manera indirecta la presión intracraneana, aunque esta no es tan exacta como la monitorización invasiva, pero puede ser una herramienta en caso de que no haya otra alternativa. Para llevar a casa, la monitorización invasiva de la presión intracraneal es una herramienta beneficiosa para los pacientes. Se encuentra disponible en el país para los pacientes que cuentan con seguro médico y es necesario concientizar a las diferentes especialidades sobre la importancia de su uso. Agradecer siempre a nuestros profesores y compañeros que siempre nos apoyan en todo lo que hacemos, sobre todo al doctor Franly Vázquez, que como neurocirujano, neurotraumatólogo, es quien nos ha inspirado en esta lucha para mejorar el manejo de los pacientes neurocríticos en nuestro país. Muchas gracias.